tal? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este día que nos unimos a la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y nos unimos a la hermana diócesis de León, que en estos días ha celebrado también la gritería chiquita al grito: ¿quién causa tanta alegría? La Asunción de María. Bien, este es el tema que vamos a tratar de compartir con ustedes el día de hoy en sus hogares, a traer a María a nuestros corazones, a nuestras comunidades, a nuestras familias. A traerla hacia nosotros es la compañía más indispensable que tenemos nosotros los cristianos, los bautizados. María nos acompaña, nos protege. Bien, pero el día de hoy vamos a tratar de meditar sobre este dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué es la historia que lo envuelve? Y sobre todo, la espiritualidad mariana de todo un pueblo católico a nivel del mundo y también en nuestra nación, Nicaragua. Bien, vamos a tratar de irnos a la definición dogmática acerca del tema de la Asunción. María es la criatura más llena de gracia y eso nos causa tanta alegría a nosotros los cristianos. Su gracia está sujeta a la gradualidad, la intensidad y la naturaleza de sus gracias son distintas a lo largo de su vida. Una es la gracia en su concepción, otra en la encarnación y otra en la Asunción. En la tercera recibe la plenitud inaumentable de la santidad. Coronó Dios la labor santificadora de su madre. Marca el nivel supremo de toda la belleza y gracia que poseyó. Y de estas tres perfecciones, la de la maternidad divina es la central, en el sentido de que explica todas las demás. Se le dio plenitud de gracia en la concepción para su misión como Madre de Dios, y la tuvo también en el momento de su asunción, porque así lo exigía su maternidad. Con su alma y con su cuerpo debía pues ejercer sus funciones maternales, y con el alma y con el cuerpo debía ser asunta, es decir, llevada a los cielos. Pero la asunción es además consumación de su maternidad espiritual. Ella es totalmente madre. Fue madre en la tierra donde nos ganó sus gracias. Sigue siéndolo en el cielo con la integridad de su ser físico y pide la distribución para nosotros de las gracias en el mundo que nos ganó. Si en el cielo estuviera solo su alma, entonces la maternidad que hoy ejerce no sería en ella íntegra y total. Sus privilegios son también para nosotros, los hombres. En la Asunción se acaba la obra corredentora de María, la unión a la pasión, a la muerte y a la resurrección de su Hijo. Bien, en esta introducción, ¿cómo no alegrarnos nosotros, los cristianos, si en ella está la plenitud de todas las gracias? Y vemos en ella este ejemplo magnífico hacia dónde es que nos dirigimos nosotros los cristianos en la meditación que vamos a hacer hoy. Y la Sagrada Escritura, por ejemplo, la tradición y la liturgia, usan la palabra con sentido diverso como la encarnación, la ascensión del Señor y el tránsito de la Santísima Virgen en cuerpo y en alma. Y el verbo siguió siendo lo que era y asumió lo que no era. El verbo la hace, es el asumante. La humanidad la recibe, es la asumida. Y en el verbo tiene sentido activo, en la Virgen pasivo, porque es asumida. Cristo hombre no fue asumido, sino que subió a sí mismo con la virtud de su propia persona. En cambio, María fue asumida por Dios. Por eso en Jesucristo este misterio se llama ascensión, para diferenciarla de la asunción. La definición dogmática de la Inmaculada Concepción es un momento inicial. La asunción es el estadio final de la santidad de María. La asunción sería pues este estadio terminal de toda la ciencia mariológica, y el pueblo fiel intensificó el asuncionismo, lo que motivó a muchos teólogos a buscar en las Sagradas Escrituras como fuentes de contenido de la asunción corporal de María. Y los hechos descubren
algunas cosas que no se acertaba en decir dónde estaban las fuentes. Y los documentos de la Escritura y la tradición comenzaron a hablar, revelando toda la riqueza de su contenido, la divina maternidad, la virginidad perpetua y la inmaculada concepción. Veamos a continuación algunos pasajes donde los teólogos empezaron ellos a estudiar y a buscar y encontraron esa gran riqueza mariológica. Hay 5 pasajes de las Escrituras que se encuentra implícita la Asunción. Génesis 3:15, Lucas 1:28, Apocalipsis 12:1, Hebreos 2:14, Romanos 5:12-21. En el protoevangelio, Génesis 3:15, donde la victoria de la mujer fue sobre el pecado y sobre la muerte. Y si esa victoria sobre la muerte la sustrajo del dominio del pecado original, así la victoria sobre la muerte debía sustraerla del imperio de la muerte. Este argumento es esbozado por el Papa Pío IX en la bula dogmática Ineffabilis Deus. En Lucas 1:28, en el saludo del ángel, se enaltece la plenitud de gracia y la bendición sobre todas las mujeres. Pío IX lo ratifica otra vez. De la plenitud de la gracia, colige Pío IX, el privilegio de la concepción inmaculada. La bendición es incompatible a la sentencia. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y la bendición de María excluye la corrupción sepulcral. Anuncia el misterio de la Asunción. En Apocalipsis 12:1, la mujer es vestida del sol, los pies sobre la luna, parece ser lo contemplado por San Juan. La Asunción gloriosa es un rasgo sustraída de los asaltos del dragón que tiene señorío sobre la muerte. Y en Hebreos 2:14, el autor medita sobre el señorío de la muerte. Y para San Pablo, la muerte es la sanción del pecado. Romanos 5:12-21. Hay un orden en la resurrección. A Cristo, segundo Adán, le corresponde la antelación. María, sin sentencia de muerte, segunda Eva, al lado del segundo Adán. Así pues, las raíces de la Asunción se descubren en todo el conjunto de la Mariología, en los principios que la sostienen y en las grandes verdades que la integran y necesitan profundizarse. Bien, vamos a ver a continuación un momento en que el Señor sentencia duramente a los fariseos. Para nosotros es una meditación. Debe cogerse como una meditación porque Él ratifica que es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios y María participa de todas estas gracias, entonces ¿cómo nosotros los cristianos no vamos a entender o a contemplar o a admirar todo este misterio? El demonio le tiene miedo a la Virgen precisamente porque ella aplastó la serpiente. El padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma desde hace 21 años, sacerdote de la congregación de San Pablo, experto en la figura de María, asegura que el demonio tiene terror a la Madre de Jesucristo porque ella le aplasta la cabeza. En cierta ocasión, un amigo mío exorcista preguntó al demonio qué era lo que más le hería de la Virgen, porque le tenía tanta manía. Porque es la más pura de todas las criaturas, y yo soy el más inmundo. Es la más obediente de todas las criaturas, y yo soy el más rebelde. Es aquella que nunca ha cometido ni el más mínimo pecado, y por ello me vence siempre. Con la culpa di peccato, per cui mi vince sempre. El padre Amorth afirma que Dios obliga en ocasiones al príncipe de la mentira a decir la verdad, pero la mayoría de las veces la lucha del diablo consiste en hacer caer al hombre en pecado. Llevar al hombre al mal para hacerlo caer en pecado es la actividad que el demonio aprecia más, y todos estamos sujetos a ello desde el nacimiento hasta la muerte. De acuerdo con el padre Amorth,
María es una figura clave en la lucha contra el mal, contra las debilidades y pecados. Ella misma fue tentada. Mi materia es la Mariología, y varias veces me han preguntado si también la Virgen fue tentada por el demonio. Ciertamente. ¿Cuándo? Desde el nacimiento hasta la muerte, pero siempre venció. El día 1 de noviembre de 1950, Pío XII definía solemnemente un nuevo dogma de fe. Dice Pío XII en este dogma, que nosotros lo debemos por lo menos manejarlo, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Asimismo, el Concilio Ecuménico Vaticano II reiteró: la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa con términos idénticos: la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Bien, el sentido de la definición del dogma es claro. La Virgen María está no solo con su alma, también con su cuerpo resucitado, junto a su Hijo en el cielo, como sucede con el misterio de la Inmaculada. No se encuentra en la Sagrada Escritura una afirmación explícita de esta verdad. Y en la bula Munificentesimus Deus señala que todas las razones y consideraciones de los santos padres y de los teólogos sobre la Asunción se apoyan como último fundamento en las Sagradas Escrituras. Y antes de entrar pues en los textos sagrados más significativos, aclararemos este significado de los términos que se utilizan en la definición dogmática. La Sagrada Escritura, la liturgia y la tradición usan la palabra asunción para expresar acontecimientos diversos: la ascensión del Señor, la encarnación, la entrada del alma santa en el cielo y, en fin, el traslado, el paso o la Pascua de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Así pues, en Mariología, la palabra asunción tiene un significado exclusivamente pasivo y se dice que solo de María, que es la asunta, la llevada. Dios es el asumente. María fue asunta por virtud de Dios, mientras que la humanidad de Cristo fue elevada al cielo por la propia virtud de Cristo. Por eso se habla de ascensión del Señor. La bula Munificentesimus Deus, el romano pontífice, no define simplemente que el alma de María se encuentra en el cielo gozando de esa gloria inmensa y superior a de los ángeles y santos. Para esto no se precisaba una definición solemne, puesto que ya estaba definido que María estuvo exenta de todo pecado, que la Santísima Virgen tuvo la plenitud de gracia y santidad correspondientes a su condición de Madre de Dios, y que la gloria del cielo es proporcional a la gracia y al mérito de la persona, que la suerte eterna de todo hombre es inmediata, es decir, que se decide en el momento mismo en que el hombre muere. Con esto definir que el alma de María ha sido glorificada desde que finalizó el curso de su existencia terrena hubiera resultado simplemente superficial. El elemento esencial y primario de la Asunción
sobre el que se pronunció solemnemente Pío XII y enseñó como objeto de revelación divina, no es otro que la glorificación celeste del cuerpo de nuestra Santa Madre. La Santísima Virgen, desde que terminó el curso de su vida en este mundo, está en el cielo, en cuerpo y en alma, con todas las dotes propias del alma bienaventurada y del cuerpo glorioso. Por tanto, la Asunción de María consiste formal y esencialmente en la glorificación celeste del cuerpo, tanto si la incorrupción y la inmortalidad le hubiesen sobrevenido sin una muerte previa, como si hubieran acontecido después de la muerte mediante la resurrección, es decir, de manera inmediata. No se define en la bula el fundamento último de la Asunción, aunque en la fórmula definitoria el nombre de María va precedido de un apuesto: la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen. Con estas palabras se afirma directa y llanamente que María Inmaculada, Madre de Dios y siempre Virgen, es asunta, pero no se dice pues que lo sea por ser Inmaculada, Madre de Dios o siempre Virgen. Por ello vamos a tratar de profundizar en la fórmula dogmática, meditándola, llevándola a nuestro corazón. Esto es muy importante, no solamente la lectura de la fórmula dogmática, sino todo su contenido espiritual que nos profundiza sobre este tema tan maravilloso, sobre este misterio. Veamos el significado de la fórmula, la intención del Papa al usar dicha fórmula y sus posibles conclusiones. La fórmula como tal significa que la asunción, o lo que es lo mismo, la glorificación celeste del cuerpo de María, no se aplaza hasta el fin de los tiempos, como sucederá en los demás fieles, y que no sufrió la injuria más leve de las leyes naturales que producen la descomposición cadavérica. La unión de la frase cumplido el curso de su vida terrena y el verbo fue asunta da a entender que la asunción se realizó pronto tras la vida terrena de María. Pablo VI interpreta autorizadamente el texto diciendo que la Virgen recibió anticipadamente la suerte de todos los justos, es decir, de manera súbita e inmediata. Advirtamos pues que al decir anticipadamente se da por supuesto que la resurrección de cada fiel no acontece en el momento de morir, pues el sentido dogmático de este misterio se halla en estrecha conexión con otras dos verdades reveladas: la inmortalidad de las almas de los difuntos y la resurrección universal de los cuerpos al final de los siglos. Así pues, las dudas que surgieron a mediados del siglo XX surgieron entre algunos teólogos católicos sobre el sentido del dogma de la Asunción eran debidas en buena parte al gran interés que suscitó en aquel entonces el tema de la escatología o el contenido del final de los tiempos. A la vez que surgieron sugerentes y luminosos estudios, se llegó a suprimir la escatología intermedia, esto es, el tiempo de espera que media entre la muerte de cada fiel y la resurrección de su cuerpo. Y esto de diversos modos, ya sea por negar la inmortalidad del alma, afirmando la resurrección de todo el hombre al final de los tiempos, lo cual implica la aniquilación de toda la persona e identificar resurrección con creación. Ahora bien, si por una razón u otra para cada fiel no hay intervalo de tiempo, o si se prefiere de espera entre su muerte y la resurrección de su cuerpo, entonces pues no tendría sentido definir como dogma de fe que la Virgen María por la Asunción goce pues de un privilegio singular de precedencia y anticipación. Pero Pío XII, en el vértice de su razonamiento en favor de la Asunción, enseñó que el cuidado con que Dios asistió siempre la integridad del cuerpo de la Virgen con su divino poder no permitió en él la más
pequeña alteración, manteniendo la armonía y unidad del mismo. María consiguió finalmente, como supremo coronamiento de sus prerrogativas, verse exenta de la corrupción del sepulcro y venciendo la muerte como antes lo había vencido su Hijo, ser elevada en alma y cuerpo a la gloria celestial. Es claro pues que María alcanzó en el momento de la Asunción la bienaventuranza eterna en su plenitud escatológica, tanto en el espíritu como en la carne, lo que en los santos será culminación final con la resurrección de los cuerpos. En María se ha cumplido ya entera y totalmente en la culminación escatológica. En 1979, la Congregación para la Doctrina de la Fe explicó sobre algunas cuestiones referentes a la escatología con la aprobación y por disposición del Papa Juan Pablo II. Nos dicen en este estudio que se declara inaceptable cualquier explicación teológica del más allá que prive el dogma de la Asunción de lo que tiene de único. Es decir, el hecho de la glorificación corpórea de la Virgen es la anticipación de la glorificación reservada a todos los elegidos. No basta pues con decir que María resucitó gloriosamente después de la muerte, del mismo modo que resucitarán todos los justos. Anticipación es el concepto clave. Es necesario afirmar, para permanecer en la fe católica, que la Asunción consiste en una singular anticipación respecto a la resurrección final de los justos. Aparte de nuestros sentimientos sobre los detalles de esta historia, no hemos de dudar que, de acuerdo con el sentir de todo el orbe católico y las revelaciones hechas a almas santas, María se encuentra en cuerpo y alma con su Hijo y Dios en el cielo, y que nosotros podemos celebrar no solo su tránsito, sino también su asunción. Nosotros leemos la palabra de Dios, muchas veces la escuchamos, pero quizás lo que necesitamos es darle su verdadero tiempo, despojarnos de todo aquello que nos puede perturbar, de todo aquello que no nos deja saborearla e interiorizarla, y después con la gracia del Señor poderla poner en práctica. Y esto, hermanos, es una cosa sencilla, es en nuestra vida cotidiana, en esa vida de todos los días. Si no, pensemos un momentito cómo vivió nuestra Madre Santísima, desde jovencita y más tarde ya en su hogar, la familia de Nazaret, cómo vivió la Virgen. De una forma sencilla, con un alma pura, abierta al servicio de los demás, no viéndose el ombligo, preocupada por ella misma, sino por los demás. Es bien simple el cristianismo, pero difícil de encarnarlo y de seguirlo, porque desgraciadamente se nos catequiza tanto con los valores que están en el ambiente alrededor de nosotros. Siempre estamos queriendo vivir de tal forma, y de sufrimiento en absoluto no queremos sufrir. Y el ejemplo que nos da nuestra Madre fue un ejemplo de sufrimiento. Por eso le llaman Reina de los Mártires. Aunque no haya muerto corporalmente, tuvo más de una vez dolores de muerte. Desde que ella aceptó la encarnación del Hijo de Dios, empezó a jugarse la vida y empezó a sufrir. Y después toda su vida fue un sufrimiento.
hasta que más tarde le vino el premio que vamos a celebrar hoy a pronto, de ser subida a los cielos. Y eso mismo es para nosotros, que vale la pena seguir esos pasos de esa criatura número 1 que fue y es la Virgen, de sufrir aquí para más tarde estar en el cielo. Papa Pío XII quiso prescindir de la cuestión sobre la muerte de María en la fórmula definitoria de la Asunción. Por ello, la expresión cumplido el curso de su vida terrena, él usa esta expresión. Es igualmente válida tanto si se entiende que el término de la vida terrenal de la Virgen fue la muerte, cuando se piensa que fue la glorificación del cuerpo mediante la definitiva donación de la inmortalidad gloriosa sin pasar por la muerte. No obstante, pues, a lo largo de la bula aparece repetidas veces el tema de la muerte de María. Pío XII, que no recoge en la bula ningún documento apócrifo, ofrece una serie de testimonios que la afirman positivamente. Así, por ejemplo, hablando del consentimiento unánime de la Iglesia en favor de la Asunción, afirma pues que los fieles no encontraron dificultad en que María muriese como murió su hijo, pero esto no les impidió creer y profesar abiertamente que no estuvo sujeta a la corrupción del sepulcro. Pío XII descubre la misma creencia en la liturgia. Señor, es dignísima de veneración para nosotros la festividad del presente día, cuando la Madre de Dios sufrió la muerte corporal, pero sin que quedase presa de la muerte, aquella que había engendrado a tu Hijo y Señor nuestro encarnado en ella. Esto es parte del sacramentario gregoriano. Al tratar de los santos padres y grandes doctores, el Papa sintetiza sus enseñanzas diciendo cómo, según ellos, el objeto de esta fiesta de la Asunción no era solamente la incorrupción del cuerpo de la bienaventurada Virgen María, sino también su triunfo sobre la muerte, con el cual se desautorizan las creencias de algunos apócrifos que imaginaron el cadáver de María trasladado incorrupto al paraíso. De que Pío XII usase la frase cumplido el curso de su vida terrena en la misma fórmula definitoria y precisamente para no definir si María murió o no, sería falso concluir que la fórmula favorece o la negación o la afirmación de la muerte de María. Así pues, la admisión de la muerte prevalece hasta el siglo XIX, cuando Pío IX define el dogma de la Inmaculada. Aquí nosotros tenemos toda una historia de los estudios mariológicos que se vienen dando. Los teólogos van tratando de estudiar poco a poco para profundizar sobre este tema. Juan Pablo II llegará a concluir: la revelación presenta la muerte como castigo del pecado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original no lleva a concluir que ella recibiera también la inmortalidad corporal. La madre no es superior a su hijo, que asumió la muerte, dándole un nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación. Sin una muerte previa, se pregunta San Severo de Antioquía, ¿cómo podría tener lugar la resurrección? Y el Nuevo Testamento no habla de la muerte de María, lo cual hace pensar que acaeció de modo natural. De lo contrario, su noticia no habría sido llegada hasta nosotros. Por eso San Francisco de Sales habla de la muerte de María como de un morir, dice, en el amor, a causa del amor y por amor, afirmando que murió de amor por su Hijo Jesús. Y se puede decir que el paso
de esta a la otra vida fue para María como una dormición. Recordemos, y aquí podemos sacar a colación cuando el Señor llega y resucita y trata de consolar a los familiares acerca de la muerte de aquella joven. Él dice que no se preocupen, que no se alteren porque está dormida. Y muchos padres de la Iglesia presentan la muerte de María como un acto de amor que la llevó hasta su divino Hijo para compartir con Él con la vida inmortal. Así ella puede ejercer mejor su maternidad espiritual con quienes llegan a la hora suprema de la vida. En cualquier caso, pues queda claro que el cuerpo santísimo de la Madre de Dios no sufrió la más mínima corrupción, y el tenor de la definición dogmática permite concluir con certeza que si de hecho el alma de María se separó de su cuerpo fue para reunirse prontamente con su Hijo. No es pues aventurado pensar la muerte de la Virgen del todo singular en términos de un dulcísimo sueño o éxtasis inmediato a la Asunción. El amor de Dios por su madre dispondría con su omnipotencia todos los detalles para que el tránsito de la que ya había casi muerto místicamente en el Calvario, corredimiento con Cristo, fue exento de cualquier dolor y vivido con toda felicidad. Es un dogma pues que se formula así: la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Asunción no está en la Biblia en forma expresa o manifiesta, pero sí se concluye de la Biblia en forma necesaria. Recordemos que la Biblia debe leerse como un todo. Esto es un consejo de San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, 17. O de lo contrario terminaremos haciendo decir a la Biblia lo que no dice. Por eso hay que seguir la guía que nos proporciona la Iglesia. Esto también es consejo de San Pablo y San Pedro. En segunda de Pedro 1, 20, 21 y primera de Timoteo 3, 15, la cual recibió de Cristo la gracia de enseñar con toda autoridad. Veamos entonces a continuación algunos versículos. Génesis 3, 15, vencedora de la serpiente. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. Recordemos, contemplando a la luz del Nuevo Testamento, la mujer de este verso está estrechamente unida al vencedor del demonio. Es María, destinada a quebrantar con su linaje la cabeza de la serpiente, como se ha ilustrado en el video anterior. Cristo es el nuevo Adán, obtiene el triunfo definitivo sobre la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, asociado íntimamente a la nueva Eva, María. El triunfo es triple: sobre el pecado, sobre la concupiscencia, sobre la muerte. Y los padres del concilio, fijémonos bien, del Concilio Vaticano I, favorables a la definición del dogma de la Asunción, aunque por razones históricas no llegaron a realizarla, no dudaron en ver en la mujer de Génesis 3:15 la figura de la Madre de Dios asociada a esta triple victoria de Cristo por su concepción inmaculada y por su maternidad virginal. No les cabía duda de que había de ser singular, vencedora de la muerte por su anticipada resurrección a semejanza de su Hijo. Veamos en esta triple bendición que le hace Santa Isabel a María. La bendición de Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Lucas 1:42. Se ha considerado en relación con Génesis 3:15. María es la mujer capaz de vencer la triple maldición. La tercera, dice Santo Tomás, fue común a los hombres y a las mujeres, que se convertirían en polvo, y de esta tuvo libre la bienaventurada Virgen, porque subió corporalmente al cielo
pues creemos que después de la muerte resucitó y fue llevada al cielo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Sois hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres. No entráis vosotros y no dejáis que entren los demás. ¡Guías ciegos! No podéis con un insecto y os tragáis un camello. Os inclináis ante la letra de la ley y violáis el corazón de la ley. Justicia, misericordia, buena fe. Sois como sepulcros blanqueados, limpios y bonitos por fuera, pero por dentro, llenos de huesos de muertos y de corrupción. ¿Veis estas piedras, verdad? Yo os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La vuestra es una casa de desolación, el hogar donde viven el lagarto y la araña. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo podréis escapar a la condenación? Aquí no volveréis a verme, no hasta que aprendáis a gritar: bendito el que viene en nombre del Señor, porque mi Padre y yo somos uno y el mismo. ¿Es bíblica? Nos podemos preguntar, ¿es bíblica la asunción de las personas? Las personas pueden ser asuntas a los cielos como María. Fue antes el caso de Enoc, Génesis 5:24, o de Elías, Segunda de Reyes 2:11-12. Alguien dirá que con Jesús se abren las puertas del cielo, porque todos debieron esperar su llegada, pero olvida que los designios de Dios no están al alcance de los hombres. Ya lo dice la Biblia, Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino, Segunda de Reyes 2:1. Pero ¿por qué fueron llevadas estas personas al cielo? Nos explican las Sagradas Escrituras: por la fe y por haber agradado a Dios toda la vida. Enoc anduvo con Dios, dice Génesis 5:22. Y dice San Pablo, para que entendamos el caso de Enoc, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Fue este el caso de María. Preguntémonos, ¿lo fue? Y fue en mayor grado aún. Estos son casos bíblicos que se nos presentan y los podemos estudiar. El caso de Enoc y el caso de Elías. Y en el grado de María, ¿cómo sería esto? ¿Qué misterio más insondable y más grande? Nadie como María en materia de fe agradó a Dios. Llena de gracia, le dice el ángel Gabriel, Lucas 1:28, quien también le dice que Dios está con ella. La maravillosa frase de Lucas 1:28 es: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Nos dice la Biblia que Enoc anduvo con Dios.
pero Dios estaba en María. El mismo Dios, por su mensajero, la declara llena de gracia en una forma permanente, pues ha encontrado el favor de Dios. Lucas 1:30. Y María acata en forma totalmente incondicional la voluntad del Altísimo. Lucas 1:38. Es tal el estado de María que antes de la pasión de Jesucristo puede declarar que Dios la ha salvado y todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Siendo así, es un caso como el de Enoc en grado máximo, pues mereció ser la madre de nuestro Señor. Has encontrado el favor de Dios, le dice el ángel. Tenemos entonces claro que María agrada a Dios y es modelo de fe. Es tan esplendoroso sentido que ya es salva desde antes de la pasión de nuestro Señor. Bien, y en María se da el cumplimiento de las promesas. Decía Jesús a los saduceos: pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Marcos 12:15. Y San Pablo dice: pero para nosotros hay un solo Dios, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Primera de Corintios 8:6. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor, nosotros los justos. Ya María goza de este misterio de la glorificación. Esa es una promesa. Cuando María visita a su prima Santa Isabel, esta llena de Espíritu Santo declara: dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Lucas 1:45. Y Jesús a los apóstoles les recuerda que les va a preparar una morada en la casa del Padre. Les dice el Señor: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde esté yo, esté también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Juan 14, del 1 al 4. Tenemos entonces frente a nosotros la promesa de la resurrección. Ya Dios había salvado a María. No quedaba sino que al final de su vida resucitara inmediatamente. Dice el Catecismo: la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Aquí está la palabra clave del misterio de la Asunción, lo que hemos venido estudiando, lo que hemos profundizado en este contenido, aunque un poco muy denso, pero tenemos que llegar a la meditación profunda de todos estos textos bíblicos y del estudio, la evolución del estudio de los teólogos en Mariología, para llegar a este convencimiento de lo que ya en la fe de nuestro pueblo ya había germinado. La Asunción de la Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Es decir, mientras nosotros estamos en esta espera, los justos que ya están en esta espera, como dice el Señor: voy a prepararles un lugar y lo volveré a tomar conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Mientras nosotros estamos en esta espera, ya María ya goza de esta glorificación, anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Catecismo número 966. María nos precedió en el cielo y nos precederá siempre como Madre del Rey que se sienta al lado del trono. Así pues, el dogma de la Asunción es plenamente bíblico. ¿Cómo sabemos que María fue asunta al cielo? Por la tradición de la Iglesia, desde los principios del cristianismo. Las tradiciones de la Iglesia se verifican
contra la Sagrada Escritura y en este caso de la Asunción ya sabemos que es consecuencia necesaria de la Biblia, que las tradiciones de la Iglesia deben atenderse y es un mandato bíblico. Por lo tanto, hermanos, dice San Pablo a los tesalonicenses, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Y en su carta a los colosenses dice, les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Bien, para concluir el estudio un poco denso, pero profundo, y digamos, cómo no amar a la Santísima Virgen, cómo no creer en este dogma de fe que en el día de hoy estamos celebrando con tanta alegría y que nos hemos unido también en comunión con la hermana diócesis de León que ha celebrado la gritería chiquita. Todo esto nos hace sentirnos plenamente marianos, amantes de la Santísima Virgen María, toda la iglesia particular, la provincia eclesiástica de Nicaragua, si tenemos como patrona a nuestra Madre del Cielo. Juan Pablo II, para resumir un poco ya, para concluir, puso el relieve también que la Asunción de María, además de promover la dignidad de la mujer, manifiesta, dice, la nobleza y dignidad del cuerpo humano. Ya esto es una meditación propia para nosotros. Frente a la profanación y al engriecimiento a los que la sociedad moderna somete frecuentemente, en particular el cuerpo femenino, el misterio de la Asunción proclama el destino sobrenatural y la dignidad de todo cuerpo humano, llamado por el Señor a transformarse en instrumento de santidad y a participar de su gloria. Contemplando pues a María asunta a los cielos, el cristiano aprende a descubrir el valor de su propio cuerpo y a custodiarlo como templo de Dios en espera de la resurrección y glorificación de la vida eterna bienaventurada. La Asunción es el privilegio concedido a la Madre de Dios y representa así un inmenso valor para la vida y el destino de la humanidad. La recomendada contemplación diaria, atenta y amorosa, aunque sea breve, de los misterios del Santo Rosario, ayuda a comprender las consecuencias últimas de aquella total disponibilidad radicada en el amor implicado, pues en el fiat pronunciado por los labios de la más hermosa de todas las criaturas. Bien, con esta meditación, con este estudio, esperamos que haya quedado algo en el corazón, en nuestro razonamiento, para iluminación de nuestra fe y también para aliento de nuestra caridad y de nuestra esperanza como cristianos. Ya María goza de la glorificación de su cuerpo. Eso es lo que nosotros anhelamos y esperamos. ¿Cómo no causarnos tanta alegría este misterio de la Asunción de nuestra Madre del Cielo? Bien, les invitamos pues a ir a misa, a la Eucaristía, a nuestras parroquias, a nuestra iglesia, a celebrar la Asunción de la Santísima Virgen y, como decíamos, también el rezo del Santo Rosario, meditar y profundizar el misterio. El Santo Rosario, rezarlo, orarlo, vivirlo, profundizarlo en familia, en comunidad o de manera personal. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Celestial.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.